Hola Carmen, ¿cómo andamos? Che, bueno, voy a hacer mi repaso de vía aérea que espero te sirva. El tema empieza con indicaciones de intubación orotraqueal o manejo de vía aérea, y hay que discernir entre el paciente agónico o de paro inminente, donde lo que hacemos es el algoritmo de protocolo CRASH, que significa intubación sin sedación ni parálisis, recordando que el único momento en el cual se indicaría paralizante sería en el trismus, en esa situación. Entonces usar una dosis doble o hasta triple de succinilcolina para vencer el trismus y poder intubar al paciente. En el paciente con ventilación espontánea hay tres situaciones donde está indicada la intubación orotraqueal. Una es la alteración de la ventilación y la oxigenación. La segunda, la imposibilidad de proteger la vía aérea. Y la tercera, la vía aérea dinámica o enfermedad progresiva, donde rápidamente puede cambiar el escenario. Si el paciente está en protocolo, o sea, en apnea o agónico, entonces el protocolo CRASH es hacer la intubación. Si no está agónico y está en alguna de estas tres situaciones, lo que hay que hacer es una rápida evaluación de vía aérea dificultosa, ¿sí? Y si el paciente tiene vía aérea dificultosa, pasarse al algoritmo de vía aérea dificultosa, y si no tiene vía aérea dificultosa, proceder a la secuencia de intubación rápida. La secuencia de intubación rápida es una sistemática eh, inventada por los anestesistas, que tiene como objetivo, aunque los anestesistas siempre intuban pacientes en ayunas, pero bueno, entre una serie de cosas, proceder a una intubación segura, que no tenga vómitos y demás. Entonces ellos antes pregonaban las 7P, donde la primera era la preparación, que se sigue haciendo por supuesto. Esta preparación tiene que ver con preparar todo la sala de shock, la sala de emergencias, traer al paciente, monitorizarlo, controlar la presión, la saturación, evaluar rápidamente predictores de vía aérea dificultosa, anatómica y fisiológica, eh, evaluar todas las estructuras que utilizamos, el tubo, el laringo, tener armado un algoritmo de fracaso de vía aérea, preparar nuestros métodos supraglóticos como una máscara laringea, tener la bujía, ¿sí? Preparar los tubos, tener siempre a mano un tubo 6, 6,5, aparte de los grandes, por si tenemos una emergencia de una vía muy estrecha o un hematoma sofocante. Y paso siguiente, vamos a la segunda P, donde viene la preoxigenación. La preoxigenación tiene además una P que es el posicionamiento, y esto es importante, y acá es donde nos rompe las pelotas del amigo Menéndez. Hay que ir a la posición donde el paciente esté sentado, y tratando de nosotros llevarle el mentón hacia adelante, como subluxar la mandíbula, y ahí colocarle la máscara de reservorio y, si se puede, inmediatamente una cánula nasal, ¿sí? Lo que hay que lograr es el eje oído-esternón, ¿sí? Por eso hay que flexionar la cabeza hacia adelante y, en un sentido, también hacer el prognatismo, porque eso va a llevar la lengua hacia adelante, nos va a desobstruir, y el además estar sentado nos va a favorecer que disminuyan las bases pulmonares. 3 minutos de esta preoxigenación, con oxígeno al 100%, con
preparando ya la cánula nasal a 15 litros por minuto. Y si nosotros tenemos al cabo de 3 minutos o de 8 capacidades vitales, un buen nivel de oxigenación, que lo hemos logrado a través de esta técnica que hicimos, que va a tener un solo objetivo: lavar el nitrógeno del aire. Viste que el aire ambiente tiene un 21% de oxígeno y el resto es mucha cantidad de nitrógeno. Lo que hacemos con esto de preoxigenar es lavar el nitrógeno alveolar y tener una muy buena oxemia, permitir una buena PO2, que nos permita, valga la redundancia, tener un mayor tiempo de apnea cuando le hagamos la parálisis y que nos deje trabajar tranquilos, ¿no? Entonces, si nosotros al cabo de 3 minutos tuvimos una buena respuesta, la saturación está por encima del 95%, entonces procedemos a la parálisis y sedación conjunta, ¿sí? Para eso vamos a utilizar un sedativo que puede ser propofol, ketamina, etomidato, ¿sí? Acordate que propofol y ketamina se utilizaban a 1,5 miligramos kilo y el etomidato a 0,3 miligramos kilo. Y como paralizante, la succinilcolina, ¿sí? Ambos, hizo mucho hincapié en esto, hay que pasarlos muy lento. Ponía la canción de Despacito, para que nosotros nos acostumbremos a que el paciente tiene que ir profundizándose de a poco, ¿sí? ¿Por qué tiene sentido paralizar al paciente? ¿Sí? Eso es porque, a diferencia de los anestesistas, nosotros probablemente cuando intubemos un paciente que tenga alimento en el estómago. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de evitar es que aparezca nuestro enemigo, ¿sí? Uno de los enemigos de la intubación es el vómito, otro las secreciones, la sangre, y además de la hipoxemia y la hipotensión, que son nuestros dos terribles enemigos. Pero bueno, en el momento de la intubación, que tengamos sangre, que tengamos un vómito, es la hecatombe. Entonces, si uno paraliza, entonces sabe que el paciente no va a tener CAS y no va a vomitar. Entonces, se hace la parálisis y la sedación conjunta. Eso significa secuencia de intubación rápida, y se procede a la intubación, ¿sí? Para eso agarramos el laringoscopio, sea por rama recta Miller o rama curva McIntosh. Cada uno tiene su técnica, ¿sí? Él dijo que la Miller se entra por la comisura y se desplaza la lengua hacia el centro, y que la McIntosh se pasa por el medio, ¿sí? Y se apunta a la úvula. Sabemos que debajo de la úvula tenemos la epiglotis, y si tenemos la epiglotis, por debajo de ella la glotis, las cuerdas vocales. Entonces, hizo hincapié en qué, en que nosotros tenemos que, al principio, ¿sí? Con nuestra mano izquierda, que es la que va a manejar el laringo, con 2 dedos agarrar el laringoscopio, porque tenemos que quebrar la muñeca, ¿sí? Nosotros, la introducción del extremo de la rama en la boca, el manejo de la lengua y la progresión hasta llegar a la úvula, tiene que ser así muy suave, ¿sí? Y una vez que la tenemos a la vista, hay que cambiar la empuñadura, así tal cual la dice él, como cuando se cambia la empuñadura el jugador de tenis cuando va a pegar de revés, que siempre la corre un cachito. Bueno, una pelotudez que dijo. El tema es que una vez donde cambiaste la empuñadura, de estar ahí con los 2 deditos, lo agarrás al laringo, ¿sí? Procedes a llevar hacia el cenit, a la mandíbula, luego de haber colocado la punta de la rama en la ranura entre la lengua y la epiglotis, lo que se llama la valécula, ¿sí? Y entonces ahí vamos a encontrar los 4 grados de McCormack. 1, 2, 3 y 4, 1 y 2 se intuban, 3 se puede utilizar la bujía, ¿sí?
¿sí? Como orientadora, que era anguladita, y 4, hay que ir con un método a ciegas, como puede ser la máscara laringea, que está contraindicado cuando tenemos algún problema en la vía aérea, lesiones y demás, que no sabemos el estado, pero si no, es el mejor método para zafar la situación cuando no vemos la glotis, porque colocamos la máscara y permitimos una rápida ventilación hasta que nos preparamos para hacer la vía aérea definitiva con la cricotomía, ¿no? Entonces, el grado 1 y 2 dijimos de McCormack se intuban, ¿sí? Se intuban directamente. No tiene demasiada historia, lo que sí habló un poco de usar el estilete, no, ¿cómo se llama lo que va por dentro? Bueno, se me borró el nombre, con una angulación en 35 grados, no en 45 como palo de hockey, como se decía antes, sino a 35, porque eso es lo que nos va a permitir, cuando no vemos bien la glotis en un 2, ¿sí? No ya en un 3, pero sí en un 2. El 3 dijimos que es la bujía, pero en el 2, como vos lográs esa angulación, al igual que en la bujía, apunta hacia arriba, entonces entras más fácilmente a la tráquea, te vas a ir chocando con los anillos traqueales. Bueno, todo esto tiene que ver con el escenario en una vía aérea de bajo riesgo, es decir, aquella que de entrada tuvo una saturación por encima del 95%, o sea que no había ahí un fallo en la oxigenación. Puede pasar de que sí tengamos ya una vía aérea de alto riesgo cuando la saturación está entre 90 y 95, y ya ahí lo que hay que hacer, de nuevo, posicionamiento, preoxigenación, cánula nasal, la máscara, 3 minutos, y ver si podemos lograr que llegue al 95% o en los pacientes de EPOC al 93%, ¿sí? Y de esa forma, cuando estamos después de 3 minutos en ese valor, es decir, lavamos el nitrógeno y pudimos tener una saturación por encima del 95%, como está, la saturación es lo que nos permite el tiempo que nos va a dar el manejo, eso, el tipo lo llamaba una vía aérea con tiempo, entonces procederemos a la parálisis, a la sedación y a la intubación. Pero nos puede pasar lo siguiente, que esa vía aérea de alto riesgo que está con 90-91, después de los primeros 3 minutos no llega al 95%, y entonces lo que hay que hacer en ese paciente es la secuencia de intubación retardada. ¿Qué significa? Si el paciente está un poquito excitado, utilizar propofol o ketamina 0,2 miligramos kilo hasta un máximo de 1 miligramo kilo, porque a partir de ahí se deprime el centro respiratorio. Lo que necesitamos es que el tipo se adapte a la máscara y que permita el reclutamiento alveolar, ¿sí? Reclutamiento significa inflar alveolos que están en desuso, y de esa forma que mejore la hematosis y por ende la saturación, ¿sí? ¿Cómo lo logramos a eso? Poniéndole un sistema de presión positiva, ¿sí? Que puede ser una bolsa, máscara con válvula de PIP, o una máscara de BNI o CPAP, ¿sí? Donde no vamos a hacer ningún bolseo, no, porque lo que nosotros tenemos que evitar es que el tipo vomite. Simplemente por eso usamos baja dosis de propofol o ketamina, vamos a dejar que el tipo ventile, que se adapte, que no se ponga loco, viste que se quieren sacar la máscara y demás, simplemente que no se ponga loco, que se adapte a la máscara y que en esos 3 minutos tenga presión positiva dentro del alveolo, y que de esa forma mejore, a través de más reclutamiento alveolar, mejore la saturación. Si lo logramos, entonces podés pasar a la instancia siguiente de intubación con parálisis y sedación, como hicimos anteriormente. Si no la logramos, entonces lo único que vamos a hacer en ese caso es sedar, pero no paralizar. Y entonces, una vez que lo sedamos al paciente, lo que hacemos es colocar el laringo y ver si enganchamos la vía aérea, si vemos la glotis, y si la estamos viendo y la vemos bien, entonces ahí a un ayudante le decimos que
nos pase el paralizante y inmediatamente procedemos a la intubación. De no lograrse, bueno, hay que tomar la situación como fracaso de vía aérea y pasar a algoritmo de fracaso de vía aérea. Pero nos puede pasar una tercera instancia. Habíamos dicho en la primera que el paciente tenga una vía aérea de bajo riesgo con saturación mayor de 95, que sea una vía aérea de alto riesgo con saturación entre 90 y 95, o que nos vengan de entrada un paciente hipoxémico, ¿sí? Con insuficiencia respiratoria, es decir, saturación por debajo del 90%. Ese paciente de una tenemos que hacerle la secuencia de intubación retardada. Entonces hoy, hablar de secuencia de intubación rápida, dijo él, es rápida y retardada, todo igual, ¿sí? Tengamos en cuenta ese detalle. Y entonces hacemos lo mismo, sedamos un poquitito al paciente sin pasarnos de 1 miligramo para no deprimirlo, le ponemos presión positiva, hacemos reclutamiento y si el paciente logró buena saturación, es decir, por encima del 95% o 93% en el EPOC, hacemos el doble, parálisis y sedación e intubación. Si no, solamente sedamos, hacemos laringo, miramos qué McCormack tenemos. Si no hay posibilidades de ver la vía aérea, bueno, se procederá a una máscara laringia y después ver la forma de, obviamente primero intentarás un intento de laringoscopía y de intubación, digo, y si no, pasarás a la máscara laringia. Ese sería el protocolo de fracaso de vía aérea, ¿no? Primero una máscara laringia hasta después ir a la cricondomía. Y entonces hasta ahí veníamos con una secuencia de intubación rápida al principio y inclusive la secuencia de intubación retardada si vemos que no tenemos buena oxigenación. Ahora nos puede pasar que la saturación esté muy bien, pero que de entrada el paciente nos caiga hipotenso. Dijimos que tenemos dos enemigos, la hipoxia y la hipotensión, más otros enemigos de la intubación como son la sangre, el vómito, las secreciones. Entonces, puede ser que el paciente esté normoxémico, pero que esté hipotenso. De ser así, lo que tenemos que hacer es una secuencia de resucitación rápida, ¿sí? Nosotros sabemos que, sea por las drogas sedativas que te van a hipotensar, o sea porque ya el paciente viene hipotenso, o porque tiene un índice de shock, que es la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica, un índice de shock que es normal de 0,5 a 0,7, por encima de 0,8, sabemos que ese paciente, donde le pasemos las drogas y lo conectemos a RM, va a ser una hipotensión posintubación. Entonces, a ese paciente hay que reanimarlo previamente porque después se nos va a ir a la mierda, se va a hipotensar, shock y muerte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La resucitación rápida. Hay que pasar rápidamente cristaloides, ¿sí? Hasta 20 mililitros kilo, y si podemos en 2-3 minutos con doble vía, periférica, corta, gruesa. De esa forma, lo que hacemos es aumentar la volemia. Y si no tenemos una rápida respuesta, rápidamente podemos ir con un vasopresor, ¿sí? Tener colgadita una noradrenalina y hacer una infusión rápida, inclusive a goteos, decía él, tratando de lograr el objetivo de tener una buena TA de por lo menos 90 milímetros de mercurio. Ni hablar si es un paciente, el que tenemos entre manos, que tiene un trastorno neurológico, un politraumatismo con traumatismo encefalocraniano, donde nosotros tenemos que asegurar una TAM adecuada, porque la presión de perfusión depende de una buena TAM, y entonces nosotros tenemos que prevenir la lesión secundaria. Y hacer la resucitación rápida con cristaloides e inmediatamente noradrenalina nos va a permitir subir la presión para que podamos entonces usar las drogas, intubarlo y colocarlo al respirador. Cuando lo conectemos al respirador una vez intubado, vamos a usar la PIP lo más baja posible, 3 de PIP, y el VT, o sea el volumen tidal, lo más, o volumen corriente, que es lo mismo, lo más bajo posible, entre 5 y 6 mililitros kilo, ¿sí? Eso va a lograr que, aunque va a haber presión positiva dentro del tórax, no va a afectar tanto el retorno venoso y no nos va a bajar el gasto cardíaco y por lo tanto no se va a hipotensar, no va a entrar en shock y demás. Puede pasar de que el paciente esté muy mal y no nos dé tiempo a hacer la resucitación rápida. El paciente está
agónico, preparo, ¿sí? Entonces lo que se hace es intubarlo, lamentablemente si está así hay que intubarlo, y lo que tenés que hacer después son rescates, inmediatamente después, rescates con adrenalina, ¿sí? Aunque al mismo tiempo vamos a seguir pasándole los cristaloides y vamos a seguir con la nora colgada, pero le vamos a hacer rescates de adrenalina. Vamos a diluir una ampolla en 9, la vamos a llevar a 10 centímetros con fisiológico, y de ahí vamos a ir sacando 0,5 a 2 mililitros y se los vamos a ir pasando con pequeños rescatitos, tratando de que el paciente se mejore su presión. Bueno, yo creo que más o menos esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En el día sábado vos estuviste, cuando habló un poco de cuáles son los tips que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es saber si es una vía aérea con tiempo o sin tiempo, saber si tenemos una vía aérea anatómicamente normal o patológica, ¿sí? Y en base a eso armarnos nuestro propio esquema de qué hacer en cada caso. Si tenemos una vía aérea con tiempo, sabemos que tenemos 3 intentos, ¿sí? Si tenemos una vía aérea sin tiempo, solo uno. Y si tenemos una vía aérea anatómicamente comprometida, sabemos que van a estar contraindicadas los métodos a ciegas, como la bujía, como la máscara laringea, ¿sí? Y si tenemos una vía aérea normal, anatómicamente normal, sabemos que podemos usar el tubo, la bujía, la máscara laringea, métodos indirectos, la videolaringo, o sea, hay muchas otras opciones que podemos tener en cuenta. El, el, el fibroscopio rígido, antes de la última opción, que obviamente es la cricotomía, y a él le gusta que en vez de llamarle cricotomía se le diga la cirugía de la pared anterior del cuello. Bien, recordate que cuando hacemos la evaluación, si el paciente tiene predictores de ventilación dificultosos, los predictores son para ventilar con máscara, bolsa, predictores de laringoscopía e intubación, predictores de colocación de métodos supraglóticos y predictores de dificultad con la cricotomía. Para lo que es los predictores para dificultad con ventilación por máscara bolsa, la sigla para recordar es MOANS, M de Mask Seal, que habla de la adherencia de la máscara a la cara, ¿sí? Sabemos que si el paciente tiene la vía aérea, la cara un traumatizada con disrupción de los tejidos, el tipo que tiene la barba tupida, el que tiene sangre, ese tipo va a tener dificultad, no el tipo sino el médico, dificultad para poder adaptar la máscara y que no se le escape el aire por el costado, o sea, dificultad para ventilar. La O de obstrucción y de obesidad, ¿sí? Él decía que la obesidad empieza por los tejidos internos hasta que después se exterioriza en la panza y lo demás. Entonces, el tipo obeso, con cuello corto y demás, va a tener una estrechez, la vía aérea va a estar, la epiglotis hacia adelante, tiene su dificultad para ventilar, pero sobre todo la O hace referencia a la obstrucción, ¿sí? ¿Y obstrucción con qué? Con sangre, con tumor, con cuerpo extraño, un absceso laríngeo, un cuerpo extraño, no sé si te dije. Bien, lo que se toca, angina de Lewin, ¿sí? Todas cuestiones que, obstruyendo la vía, por más que quieras bolsear, no puedas. La A es edad, age, mayor de 55 años, los tejidos son más laxos, entonces puede ser como más difícil de ventilar. Dentro de la obstrucción me olvidé la lengua es el enemigo. Ojo que hay que hacer mucho hincapié con eso. Hincapié para él y hincapié para nosotros cuando tengamos que hacerlo en la práctica, ¿no? Después, la N
era no teeth, o sea, no dientes. Cuando faltan los dientes, digamos que la forma de la boca es muy diferente y es muy difícil poder adaptar la máscara a la cara del paciente. Y la S es stiffness. Stiffness significa la resistencia a la ventilación, ¿sí? Hay dos formas de resistencia, una es la resistencia de la vía aérea, un broncoespasmo, ¿sí? Y la otra es la resistencia a la elasticidad de los tejidos del parénquima pulmonar, lo que se conoce como compliance. Una compliance disminuida es un pulmón más rígido y dificulta la ventilación. Y eso puede pasar con edema agudo de pulmón cardiogénico, como también en el no cardiogénico, que son DIS-3, por ejemplo. Esos son los predictores de ventilación con máscara bolsa. Los predictores de laringoscopía era el Lemon. L de look, mirar todo, mirar. El tipo decía, hagamos todo al mismo tiempo, miremos la cara, veamos si hay disrupción de tejidos, si el tipo abre la boca, cuánto, ¿sí? Cómo es su lengua, si es demasiado grande en relación a la boca, si el maxilar es muy chiquitito, porque si el maxilar es chiquito, sabemos que no va a alojar a la lengua, entonces la lengua va a quedar atrás y te va a tapar. Veamos si hay secreciones, cuerpos extraños. Mirar después el cuello, porque mirando el cuello también vas a ver si hay predictores de dificultad para la cricotomía, ¿sí? Y mirar tórax, porque eso te va a permitir ver cómo está ventilando el paciente. Pero bueno, la E hace referencia a evaluation, o evaluación, la regla 332, acordate que eran 3 de la boca, 3 mentotiroidea, la distancia, y 2 es del tiroides alioides, la distancia tiroidea. Todo es relativo, dijo, ¿sí? Hoy en día nada asegura nada, pero bueno, son cosas que están descritas y que uno las tiene que tener en cuenta. La M es el Malampati, ¿te acordás? Abrir la boca, decirle al paciente que saque la lengua y ver cuál es la claridad que tenemos de un 1 a un 4, donde en 1 se ve todo por detrás de la lengua, como es la úvula, las amígdalas, los pilares anteriores y posteriores de la faringe, al 4 donde la lengua no te deja ver nada. Y obviamente ya anda preparándote porque va a ser una vía aérea súper dificultosa. La O, de nuevo, tiene que ver con obstrucción, ya lo habíamos dicho antes. Y la N es neck mobility, o sea, la movilidad del cuello, haciendo referencia a dos situaciones. Los pacientes que tienen trastornos crónicos, la artritis reumatoidea, que tiene la famosa subluxación atlantoideoidea, y también obviamente a los pacientes inmovilizados en los politraumatizados, donde lo que hay que hacer es el Trendelenburg invertido, tratando de lograr el eje oído-esternón y demás, ¿sí? Los predictores de ventilación dificultosa por métodos supraglóticos como la máscara laringea, para recordarlos era RODS, R-O-D-S. R era restricción de la apertura, de nuevo, medio ahí la evaluación de la regla 332. Sabemos que si hay una apertura muy dificultosa, muy chiquita, entonces no va a pasar la máscara. La O tenía que ver con obstrucción, de nuevo, si hay obstrucción, por más que quieras pasar la máscara no va a ser posible. D tenía que ver con disrupción de la vía aérea, de la cara y de las estructuras posteriores, y es una contraindicación absoluta para la colocación de métodos supraglóticos. Y finalmente la S era stiffness, como dijimos hoy, la imposibilidad de ventilar un pulmón resistente, digamos. Y por último te queda los predictores de dificultad para la colocación de la vía de la cricotomía. La sigla para recordar era SHORT, S-H-O-R-T, S, surgery, cirugía, ¿sí? Si hay cirugías en el cuello, H, hematoma, ¿sí? O obesidad, imagínate intentar hacer una cricotomía en un cuello gordo, lo difícil que es. R, radiación, y T, tumor, ¿sí? Todos estos predictores de dificultad. Cuando empezamos la clase, evaluar si hay predictores de vía aérea dificultosa, son todos estos.
Bueno, calculo que hay mucho más, pero en 30 minutos te hice mi resumen. Ojo con la lengua, ojo con el oído esternón, ojo como con manejar el laringo se maneja con 2 dedos, ¿sí? Este, ¿Qué más? Eso, oído esternón, tenerlo muy en cuenta porque nos rompió mucho las pelotas con eso. ¿Cuáles son los enemigos de la intubación? La hipotensión, la hipoxia, la lengua, el vómito, las secreciones. Eh, Bien, creo que más o menos te he hecho un resumencito, después vos me dirás si hay que agregar algo más. Te mando un besito, chao, chao.